Muy buenas noches y bienvenidos. Hoy desafortunadamente tenemos que empezar hablando de la tragedia que tuvo lugar en Ecuador. Al menos 24 personas perdieron la vida luego de que un bus se estrellara contra un jeep. Después se volcara y destruyera varias viviendas antes de detenerse. Pasajeros de nacionalidad venezolana y colombiana están entre las víctimas. El accidente ocurrió cerca a Quito en la madrugada de hoy. Hacemos contacto con nuestro corresponsal en Ecuador, Freddy Barros. Freddy, buenas noches, si le podemos decir así, adelante. Hola, gracias. Buenas noches. No se sabe cuánto tiempo tomarán las tareas para identificar los cuerpos que se encuentran en la morgue de la capital ecuatoriana. Se esperan realizar muestras de ADN para poder confirmar los nombres de las personas fallecidas en este trágico accidente. Les preparamos un informe. En el día se pudo apreciar la magnitud de la tragedia y entender por qué murieron tantas personas y otras están gravemente heridas. Los ocupantes son colombianos y venezolanos que ingresaron al Ecuador, pero se accidentaron a menos de 48 kilómetros de llegar a su destino, Quito. El bus de la cooperativa Transportes Especiales de Oriente, según documentos presentados al Ecuador, habría salido desde la población colombiana de Neiva, se adentró en Mocoa, pasó por La Hormiga y cruzó por el puente internacional sobre el río San Miguel. Su destino final era la capital ecuatoriana. Ahora se sabe que la unidad circulaba de manera irregular con documentos adulterados. Poco antes de las 3 de la madrugada, el bus impactó contra este automotor, mató a 2 niños y su madre, lo arrastró por 1 kilómetro y terminó impactando contra unas viviendas. Es una tristeza ver todo esto. En primera instancia, el bus se ha chocado en mi cerramiento. Cuando los equipos de rescate llegaron, encontraron a personas atrapadas entre los escombros. Imposible que puedan salir por sus propios medios. Procedimos a liberar a las personas que estaban heridas y a las personas ya muertas. Los heridos reciben atención médica, su estado se mantiene en reserva. Los muertos fueron trasladados a la morgue para realizar la identificación. Resulta difícil saber cuántos son colombianos y cuántos venezolanos. Las autoridades coordinan con los consulados. ¿Cuáles son las personas que serían las fallecidas? Eso solamente podremos conocer en el momento que ya se tenga la información complementaria por parte de Colombia y de Venezuela. Las primeras evidencias indican que el bus tuvo un daño en el sistema de frenos, ya que circulaba por una vía con muchas curvas y pendientes. El presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, ha destituido a 2 altos jefes, uno de la policía y otro de la agencia de tránsito, por la serie de irregularidades en el control de la unidad que ingresó al Ecuador por la frontera oriental sin cumplir con las normas necesarias. La decisión se aplicará inmediatamente y también involucrará a otros miembros en la cadena de mando. Desde Quito, Freddy Barros para Red Más Noticias. Muchas gracias, Freddy. Y el superintendente de Puertos y Transporte habló sobre las irregularidades técnicas y legales que están alrededor de este accidente en cercanías a Quito. Javier Jaramillo, el superintendente de Puertos y Transportes, aseguró que los conductores tenían licencias vencidas y de diferente categoría. Uno de estos conductores no tenía la categoría C2, que es para poder conducir buses, tenía la C1 vencida desde el año 2017. Y tampoco había ido al centro de reconocimiento desde el año 2014. Tampoco tenían los permisos respectivos para transitar en otro país. Para poder hacer un servicio de transporte terrestre internacional debe tener un registro ante el Ministerio de Transporte y debe existir un documento único de turismo, así se llama. Tampoco está reportado ni registrado en el Ministerio. El gerente de la empresa Transoriente, dueña de la flota, dijo que si bien están afiliados a la cooperativa, no hay un vínculo directo con la empresa. Desde diciembre del año pasado no tenía vinculación con nuestra empresa, no tenía operatividad, pero estaba afiliada a nuestra empresa. No entendemos cómo ese vehículo estaba en el Ecuador cuando nosotros no tenemos operación internacional. Nuestra habilitación del ministerio es solo para nuestro país. La empresa de transporte niega cualquier tipo de responsabilidad al respecto y que el bus, según ellos, partió de otro lugar del que no dan cuenta. El vehículo posiblemente no salió de Cúcuta porque aparece despachado desde Neiva y el contrato se realizó en Bucaramanga. Entonces nosotros no operamos en Bucaramanga. El superintendente asegura que la responsabilidad es directa de la empresa y que la sanción sería entre 1 y 700 salarios mínimos legales vigentes.
es decir, hasta casi 515 millones de pesos. El gerente de la empresa Transoriente asegura que pondrán toda la información al servicio de la Fiscalía para realizar y someterse a la investigación respectiva. Los familiares de las víctimas, por supuesto, están desesperados, no tienen aún información clara sobre sus seres queridos. Al parecer, varias de las víctimas serían de Cali. De por lo menos 2 barrios en el sur de Cali salieron unas 25 personas a una excursión entre Colombia y Ecuador, país donde terminaron accidentados y con un saldo de unos 24 muertos. Aquí en el Guabal hay consternación. 16 de sus vecinos viajaron, algunos de ellos ya confirmados como fallecidos y otros gravemente heridos. En este momento se está estable, pero la tienen en operación porque como se lastimó mucho la cara, el rostro. Pero en esta comunidad al dolor se le suma la incertidumbre de un paseo del que no se tienen mayores detalles. Dijeron que iban a una excursión gratuita, que les daban todo gratis, dormida, alimentación. El viaje inició hace por lo menos 9 días, dicen ellos, y en el camino fueron recogidos venezolanos y ecuatorianos. No tenemos el dato exacto de que fue una excursión que de la noche a la mañana salió. La ruta, según el contrato del viaje que autoridades colombianas han conocido, era Neiva, Pitalito, Mocoa, Villagarzón, La Hormiga, San Miguel, Ecuador, Lago Agrio, pero el bus partió de Cali. Cuando tú vas a hacer una excursión, tú te vas por la panorámica y sales al sitio directo donde vas, pero el despliegue que hizo este bus y por la parte donde se fue, eso es lo que más nos preocupa de verdad. La investigación de este viaje ha dado un giro que busca establecer si fue ilegal, pues cruzó Colombia desde el suroccidente, siguió por el oriente y en Putumayo el bus, según vecinos, estuvo varado 8 días y luego tomó rutas extrañas. Nos llamaron de por allá de Perú, que iban por allá, pero no, perdón, que iban por Lima, por unas trochas. La Superintendencia de Puertos y Transporte abrió investigación preliminar en contra de la empresa con sede en Cúcuta, mientras en San Judas y el Guabal en Cali siguen en incertidumbre porque la información que les llega del vecino país no es clara. Dolorosísimo este hecho, Giovanni, muy buenas noches. Ya vamos a hablar de esta tragedia, pero bueno, primero que todo déjeme darle la bienvenida, contarles a los televidentes que usted nos va a estar acompañando en esta mesa de trabajo durante varios días, mientras Mauricio Reina disfruta de unas muy merecidas vacaciones. ¿Cómo le va? Bien, gracias, Paula, pero con una muy mala noticia de llegada. Sí, sin duda. Mire, la nota que nos contaba Jennifer al principio, mire estas fallas. Tenía las licencias el bus vencidas, de diferente categoría. No tenía los permisos para transitar en el país. Se suponía que tenía que salir de Cúcuta, pero salió de Neiva, o al revés. O sea, una cantidad de fallas que amerita que hoy en día la Superintendencia de Transportes tome cartas en el asunto y haga una revisión de todo el transporte casi que a nivel nacional. No puede ser que estemos reaccionando después de una tragedia como esta. Pero es que mire, Giovanni, eso es lo complicado, porque usted lo dice, inmediatamente ocurre la tragedia, empiezan a conocerse las irregularidades, que se juntan desafortunadamente pues con condiciones propias de la naturaleza, que es una vía, que es peligrosa, que es difícil, y ahí es donde uno se pregunta, entonces los controles ¿qué? ¿No los están haciendo? ¿Se los están pasando por la galleta, como podríamos decirlo popularmente? Además hay un dato adicional que pone mucho a pensar a los investigadores y es ¿qué hacían tantos ciudadanos aparentemente venezolanos en ese bus? ¿Qué estaban transportando? Son muchos puntos que tienen las autoridades empezar a investigar a partir de este momento y sobre todo implementar un plan de acción para todo el transporte intermunicipal en Colombia. No puede ser, y repito la idea inicial, Paula, que estemos reaccionando ante una tragedia y no tomando medidas preventivas. Aquí se estaba prestando un servicio que no estaba autorizado. Por supuesto, esperamos que las investigaciones surtan efecto, pero hombre, hay que dejar de pensar en que las investigaciones tienen que surtir efecto cuando ya para qué, cuando ya todas estas vidas se han perdido. Así es.